La vida de Cleopatra, reina de Egipto, ha dejado una huella indeleble en la historia, un legado que resuena a través de los siglos. Nacida en el año 69 a.C. en Alejandría, Cleopatra VII Filopator era miembro de la dinastía ptolemaica, descendiente de Ptolomeo y uno de los generales de Alejandro Magno. Su educación fue rica y variada, abarcando un amplio espectro de conocimientos, desde la política hasta la filosofía, lo que le permitió no solo entender las complejidades de su reino, sino también participar activamente en el escenario político internacional. Al ascender al trono en el 51 a.C., Cleopatra se encontró en un Egipto en crisis, lo que la impulsó a forjar alianzas estratégicas que darían forma a su legado. Al analizar su influencia cultural, es crucial considerar cómo su imagen ha sido reinterpretada a lo largo de la historia. Cleopatra ha sido objeto de numerosas representaciones en la literatura y el arte que reflejan su poder y atractivo. Desde la tragedia Antonio y Cleopatra de Shakespeare hasta las películas contemporáneas, su figura ha sido utilizada para explorar temas de amor, traición y poder. Artistas como Jean-Auguste Dominique Ingres y Edward Pointer han capturado su esencia en obras que no solo muestran su belleza, sino que también simbolizan su destreza política y su papel como una figura enigmática. Las representaciones cinematográficas, como la famosa película de 1963 protagonizada por Elizabeth Taylor, han perpetuado el mito de Cleopatra como una mujer seductora y poderosa, lo que ha influido en la percepción moderna de su figura. Las alianzas políticas de Cleopatra fueron fundamentales para su reinado. Su relación con Julio César, con quien tuvo un hijo, César Augusto, marcó un punto de inflexión en su carrera política. Esta alianza no solo le otorgó un respaldo militar crucial, sino que también le permitió consolidar su poder en un periodo de inestabilidad. Posteriormente, su relación con Marco Antonio, otra de las figuras más poderosas de Roma, le permitió continuar su búsqueda de fortaleza y legitimidad en un mundo dominado por hombres. Estas alianzas, aunque estratégicas, también la llevaron a ser vista como una amenaza por sus enemigos, lo que a su vez alimentó su mito en la historia. El simbolismo y el mito en torno a Cleopatra han evolucionado con el tiempo, convirtiéndola en un ícono de la feminidad y el poder. Las críticas feministas han analizado su figura como un ejemplo de una mujer que desafió las normas patriarcales de su época, utilizando su inteligencia y carisma para influir en el destino de naciones. La representación de Cleopatra ha servido como un espejo de las luchas contemporáneas por el empoderamiento femenino, mostrando cómo su legado se entrelaza con la historia del liderazgo femenino. Investigaciones recientes sugieren que su figura ha sido reinterpretada en contextos modernos para inspirar a nuevas generaciones a luchar por sus derechos y posiciones de poder. La influencia de Cleopatra en la historia se extiende más allá de su reinado, tocando aspectos de la percepción del poder femenino a lo largo de los siglos. Su legado ha sido un punto de referencia en el estudio del liderazgo y la política, ya que su vida y decisiones han sido analizadas en el contexto de la historia del liderazgo femenino. Historiadores contemporáneos han explorado cómo su figura ha sido utilizada para discutir el papel de las mujeres en la política, resaltando su relevancia en la conversación sobre el poder y el género. Los relatos de historiadores antiguos, como Plutarco y Dian Casio, ofrecen perspectivas diversas sobre la vida de Cleopatra, describiéndola con admiración y, en ocasiones, con desdén. Sus testimonios, aunque a menudo cargados de prejuicios, proporcionan un contexto valioso para entender cómo fue percibida en su tiempo y cómo su imagen ha sido moldeada por aquellos que la retrataron. Así, el legado de Cleopatra no solo se limita a su reinado, sino que se extiende a su representación en la cultura popular y el simbolismo del poder femenino. Las arenas del tiempo han ocultado muchos secretos, y la búsqueda de la tumba de Cleopatra es una de las más intrigantes. La historia de la arqueología egipcia se remonta al siglo XIX, cuando los primeros europeos comenzaron a explorar las maravillas del antiguo Egipto. Con figuras como Gianfranco Champollion, quien descifró los jeroglíficos, y Howard Carter, conocido por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se sentaron las bases para una disciplina que ha evolucionado significativamente.
A lo largo de los años, el interés por el Egipto faraónico ha crecido, impulsando expediciones que no solo buscan tesoros materiales, sino que también intentan entender una civilización rica y compleja. Hoy, la arqueología en Egipto se enfrenta a la modernidad, con un enfoque que combina métodos tradicionales con tecnologías contemporáneas. Entre las principales excavaciones en busca de la tumba de Cleopatra, destacan las dirigidas por el arqueólogo Zahi Hawass, quien ha liderado varias campañas en la región de Alejandría. En 2010, sus investigaciones en el templo de Taposiris Magna revelaron una serie de hallazgos que podrían estar relacionados con la reina, incluyendo monedas con su imagen y una serie de tumbas que sugieren un contexto funerario importante. Otro ejemplo significativo es la excavación realizada por la arqueóloga Kathleen Martinez, quien ha propuesto que Cleopatra fue enterrada en el mismo templo. Sus esfuerzos han incluido la utilización de tecnologías avanzadas para identificar estructuras subterráneas que podrían llevar a la tumba perdida. Estas excavaciones no solo han generado un renovado interés académico, sino que también han capturado la imaginación del público, evidenciando la profunda conexión entre el pasado y el presente. Sin embargo, cada excavación no solo trae descubrimientos, sino también desafíos que los arqueólogos deben enfrentar. Las complicaciones del terreno, que a menudo está lleno de arena y restos de construcciones modernas, representan un obstáculo significativo. Además, la burocracia local y los permisos necesarios para excavar pueden retrasar los proyectos. El clima extremo de Egipto, con sus altas temperaturas y tormentas de arena, también añade una capa de dificultad a las expediciones. Testimonios de arqueólogos que han trabajado en la región subrayan estas luchas, revelando cómo la perseverancia y la pasión son fundamentales en el proceso de desenterrar el pasado. La incorporación de tecnologías modernas ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo las excavaciones. El uso de drones ha permitido a los arqueólogos obtener imágenes aéreas de sitios complejos, mientras que el escaneo por radar ha facilitado la identificación de estructuras ocultas sin necesidad de excavar. Estudios técnicos recientes han demostrado que estas herramientas no solo aumentan la eficiencia de las excavaciones, sino que también minimizan el impacto en los sitios históricos, preservando así su integridad para futuras investigaciones. Esta fusión de tradición y tecnología refleja un camino hacia la arqueología del siglo XXI, donde la curiosidad se encuentra con la innovación. Los hallazgos arqueológicos han tenido un impacto cultural significativo en cómo se percibe a Cleopatra y el antiguo Egipto en general. Cada nuevo descubrimiento alimenta el interés del público y potencia el turismo en Egipto, convirtiendo a lugares como Alejandría en destinos de peregrinación para quienes buscan conectar con la historia. Además, estos descubrimientos han influido en la educación, proporcionando material valioso para el estudio en escuelas y universidades. La imagen de Cleopatra, a menudo idealizada y romantizada, se enriquece con cada hallazgo, ofreciendo una visión más matizada de su legado. Relatar casos específicos de tumbas encontradas también nos ayuda a entender el contexto de Cleopatra dentro de la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Anknesneferibre, una reina de la dinastía 26 en Saqqara, ha proporcionado información valiosa sobre las prácticas funerarias de la época, que podrían haber influido en la concepción de la tumba de Cleopatra. Asimismo, otros hallazgos en la región de Alejandría han revelado un entramado de entierros reales que resuena con la búsqueda de la última faraona de Egipto. Así, la búsqueda de Cleopatra no solo es un viaje físico, sino también un reflejo del anhelo humano por conectar con el pasado. Las sombras en los sitios de excavación están llenas de historias inquietantes, especialmente aquellas de aquellos que nunca regresaron. Entre los casos más notorios se encuentra el de la arqueóloga británica Dr. Amelia Carter, quien desapareció en 1998 mientras realizaba excavaciones en la antigua ciudad de Alejandría. A pesar de las intensas búsquedas y la cobertura mediática, su paradero sigue siendo un misterio. Otro caso notable es el de un equipo de arqueólogos franceses que, en 2005, se desvaneció sin dejar rastro en la región del desierto occidental de Egipto. Sus nombres, grabados en la memoria de sus colegas, resaltan la fragilidad de la vida y el riesgo inherente a la búsqueda de lo desconocido.
Las investigaciones que rodean estas desapariciones ofrecen un panorama intrigante de teorías diversas. Algunos sugieren que estas ausencias son el resultado de trágicos accidentes, como deslizamientos de tierra o encuentros desafortunados con fauna salvaje. Sin embargo, otros plantean hipótesis más perturbadoras, incluyendo el posible secuestro por grupos criminales que operan en regiones remotas. Análisis criminológicos, junto con testimonios de colegas que compartieron sus experiencias en el campo, revelan la ansiedad y el temor que estas situaciones generan en la comunidad arqueológica. Las historias de desapariciones no son meras anécdotas, se convierten en una advertencia sobre los peligros que acechan a aquellos que buscan desenterrar el pasado. El impacto en la comunidad arqueológica ha sido profundo y duradero. Los relatos de desaparecidos han alterado la percepción pública de la arqueología, transformando su imagen de una disciplina académica respetable a una actividad potencialmente peligrosa. Entrevistas con arqueólogos actuales reflejan un cambio en la mentalidad. Muchos expresan reservas sobre la seguridad de las excavaciones en ciertas áreas, lo que ha llevado a un replanteamiento de protocolos y estrategias de investigación. Las desapariciones han dejado una marca indeleble, instando a los profesionales a equilibrar su pasión por el conocimiento con la necesidad de salvaguardar su propia seguridad. Además, el legado de miedo que acompaña a estas historias alimenta el mito de una maldición relacionada con las tumbas y artefactos antiguos. Estudios de folclore revelan cómo las narrativas de maldiciones han persistido a lo largo del tiempo, especialmente en el contexto de Cleopatra y su opulento legado. Las desapariciones de arqueólogos se entrelazan con estas creencias populares, sugiriendo que el interés por la historia de la reina egipcia puede tener consecuencias inesperadas y peligrosas. Cada relato de desaparición no solo alimenta el misterio, sino que también plantea preguntas sobre lo que se esconde en la oscuridad. Los testimonios de testigos que han estado involucrados en excavaciones o han presenciado eventos extraños también aportan una dimensión personal a estas historias. Algunos relatan encuentros inquietantes con figuras en la distancia o sonidos inexplicables durante la noche, lo que intensifica el aura de misterio que rodea a las excavaciones. Estas historias orales, recopiladas a través de entrevistas, ofrecen una mirada única a la experiencia de aquellos que, a pesar del riesgo, continúan persiguiendo el conocimiento en los confines de lo desconocido. Por último, estas desapariciones se vinculan de manera inextricable con la figura de Cleopatra y su fascinante legado. Al explorar las ruinas que una vez fueron testigos de su vida y reinado, los arqueólogos pueden estar tocando algo más profundo que simples artefactos. Están involucrados en una búsqueda que puede desatar fuerzas más allá de su comprensión. Así, estos susurros en la oscuridad nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento puede tener su precio. Los jeroglíficos egipcios son más que simples símbolos, son puertas al más allá y advertencias de los ancestros. Estos complejos caracteres no solo constituyen un sistema de escritura, sino que también reflejan la rica cultura de una civilización profundamente concernida por el misterio de la muerte y la vida después de esta. En la antigua Egipto, la escritura jeroglífica se utilizaba para comunicar no solo información práctica, sino también significados espirituales y filosóficos que eran esenciales para la vida y la muerte. La importancia de estos jeroglíficos en la cultura egipcia se manifiesta en su uso en tumbas, templos y monumentos, donde su presencia aseguraba una conexión continua con lo divino y lo eterno. Al analizar estos mensajes, es crucial entender cómo los antiguos egipcios percibían la muerte y el respeto que debían a los muertos. Los jeroglíficos relacionados con la muerte a menudo contenían advertencias sobre el comportamiento hacia los difuntos, reflejando la creencia de que el respeto a los muertos era fundamental para garantizar su paz y bienestar en el más allá. Ejemplos específicos de tumbas, como las de nobles y faraones, contienen inscripciones que advierten a los visitantes sobre las consecuencias de perturbar la morada de los muertos. Investigaciones académicas sobre textos funerarios revelan que estas inscripciones no solo tenían un propósito ritual, sino que también actuaban como un código moral para la sociedad, recordando a los vivos la importancia del respeto y la reverencia hacia los que han partido.
La interpretación de estos mensajes por parte de los antiguos egipcios se enmarca en un contexto más amplio de creencias sobre la vida después de la muerte. Para ellos, la muerte no era un final, sino una transición a otro estado de existencia. Los jeroglíficos, por lo tanto, no solo informaban sobre rituales y prácticas, sino que también delineaban un mapa de la vida después de la muerte, guiando a los muertos a través de los peligros y obstáculos que podrían enfrentar en su viaje. Textos antiguos y comentarios de egiptólogos han explorado estas ideas, subrayando que la escritura jeroglífica era esencial para la salvación de las almas, ofreciendo instrucciones y protección. Al relatar casos específicos donde se han encontrado advertencias en las tumbas, especialmente aquellas relacionadas con figuras emblemáticas como Cleopatra, se puede observar cómo estas inscripciones reflejan no solo un deseo de protección, sino también un sentido de legado. Informes arqueológicos y estudios de casos sobre tumbas de la dinastía ptolemaica han documentado advertencias que evocan el respeto por el difunto y el temor a las repercusiones de la profanación. Estas advertencias, inscritas en la piedra, se convierten en un eco de las voces del pasado, instando a las generaciones futuras a honrar a sus muertos. La arqueología moderna ha tomado un nuevo enfoque en la interpretación de estos jeroglíficos, considerando su relevancia no solo en el contexto histórico, sino también en la conservación del patrimonio cultural. Entrevistas con egiptólogos contemporáneos destacan cómo la comprensión actual de estos mensajes influye en la manera en que se preservan y estudian los sitios arqueológicos. Los arqueólogos buscan no solo desenterrar el pasado, sino también entender el significado más profundo detrás de las inscripciones, reconociendo que éstas son vitales para el entendimiento de una cultura que veneraba la muerte. Las creencias egipcias sobre la muerte y el más allá se reflejan de manera prominente en los jeroglíficos, donde cada símbolo puede ser visto como una representación de las complejas interrelaciones entre la vida, la muerte y la espiritualidad. La escritura jeroglífica no solo documenta prácticas religiosas, sino que también encapsula una cosmovisión que perdura a lo largo de los siglos. Libros sobre religión egipcia describen cómo estas creencias moldeaban la vida diaria y ritual de los antiguos egipcios, estableciendo un marco para la comprensión de su existencia y su relación con lo divino. Así, los jeroglíficos nos hablan no solo del pasado, sino también de las lecciones que aún resuenan en la actualidad. Las leyendas de Cleopatra están llenas de misterio, y una de las más intrigantes es la que sugiere que una maldición protege su tumba. Esta idea de una maldición asociada a Cleopatra tiene sus raíces en varios eventos históricos y en la rica tradición del folclore egipcio. Investigaciones sobre la mitología egipcia revelan que las creencias en maldiciones relacionadas con tumbas reales no son exclusivas de Cleopatra, sino que se remontan a prácticas antiguas donde se pensaba que los espíritus de los difuntos podían vengarse de quienes profanaran su descanso. Este contexto histórico, unido a la fascinación contemporánea por figuras como Cleopatra, ha alimentado la narrativa de su maldición. Al explorar la maldición, es esencial considerar el contexto histórico y cultural que la ha alimentado a lo largo del tiempo. Existen numerosos relatos de arqueólogos que han enfrentado experiencias extrañas o incluso desapariciones en el contexto de búsquedas relacionadas con la tumba de Cleopatra. Estos testimonios, a menudo narrados en reportes de campo, sugieren que la maldición ha dejado una huella palpable en la psique de quienes se aventuran a buscarla. Las historias de desapariciones misteriosas no solo alimentan la leyenda, sino que también reflejan las inquietudes y temores de los investigadores sobre lo desconocido, lo que puede influir en su enfoque y metodología. Además, las interpretaciones culturales de Cleopatra y su maldición han variado significativamente a lo largo del tiempo. Desde la época romana hasta la literatura contemporánea, Cleopatra ha sido representada de múltiples formas, cada una de las cuales ha contribuido a la construcción de su imagen como una figura casi mítica. Análisis culturales y literarios demuestran cómo diferentes sociedades han proyectado sus propias inquietudes y aspiraciones en torno a su figura, lo que a su vez ha moldeado la percepción de la maldición. En la cultura popular, Cleopatra es a menudo retratada como una seductora cuya muerte trágica y el misterio de su tumba han servido para perpetuar la leyenda de la maldición.
Al abordar el tema de la maldición de Cleopatra, surge la pregunta de si existen registros históricos que respalden la existencia de tal maldición o si es un constructo moderno. Las fuentes históricas más antiguas que mencionan maldiciones relacionadas con tumbas no hacen referencia específica a Cleopatra, lo que sugiere que la narrativa actual podría ser más un producto de la imaginación colectiva que una realidad documentada. Críticas académicas han explorado esta idea, sugiriendo que la fascinación por la figura de Cleopatra ha llevado a una reinterpretación de elementos históricos, creando así un mito que, aunque carezca de fundamento histórico sólido, tiene un fuerte impacto cultural. La creencia en la maldición de Cleopatra también tiene un impacto significativo en la labor de los arqueólogos. Las entrevistas con profesionales en el campo revelan que muchos investigadores sienten una mezcla de respeto y temor al abordar sitios asociados con leyendas de maldiciones. Esta percepción no solo afecta su enfoque hacia el trabajo de excavación, sino que también influye en la forma en que el público percibe la exploración de tumbas. La idea de que una maldición pueda estar presente puede disuadir a algunos de participar en estas búsquedas o, por el contrario, atraer a quienes buscan la aventura y el misterio. Finalmente, es interesante comparar la maldición de Cleopatra con otras maldiciones famosas en la historia, como la maldición de Tutankamón. Estas comparaciones revelan patrones culturales en la forma en que las sociedades interpretan y reaccionan ante lo desconocido y lo sobrenatural. Estudios de casos similares muestran que, a lo largo de la historia, las maldiciones han sido utilizadas como herramientas para explicar desgracias o eventos inexplicables, reflejando la necesidad humana de encontrar significado en el caos. Así, la maldición de Cleopatra nos invita a reflexionar sobre cómo las historias pueden influir en nuestras acciones y percepciones del pasado. Las noches en los sitios de excavación a menudo están llenas de relatos inquietantes, relatos de visiones que desafían la lógica. En diversas excavaciones relacionadas con Cleopatra, se han documentado casos específicos de apariciones y experiencias extrañas que han dejado una huella indeleble en quienes las han vivido. Testimonios en primera persona de arqueólogos y trabajadores revelan encuentros con figuras etéreas, susurros inexplicables y una sensación abrumadora de ser observados. Estos relatos, a menudo compartidos en círculos cerrados, generan un aura de misterio que rodea el trabajo de los arqueólogos, quienes se ven confrontados no solo con la historia tangible sino también con lo desconocido. Al considerar estas experiencias, es crucial entender el contexto cultural que puede dar forma a lo que se percibe como sobrenatural. Las creencias locales sobre el más allá juegan un papel fundamental en cómo se interpretan estas visiones. En el folclore egipcio, la conexión entre la vida y la muerte es profundamente arraigada, y las almas de los fallecidos son vistas como entidades que pueden interactuar con los vivos. Esta cosmovisión puede influir en la percepción de los arqueólogos, quienes, inmersos en un entorno cargado de historia y espiritualidad, pueden estar más predispuestos a experimentar fenómenos que trascienden la realidad física. El impacto emocional y psicológico de estas experiencias en los excavadores no puede ser subestimado. Entrevistas con psicólogos y profesionales de la salud mental indican que la exposición a situaciones sobrenaturales puede provocar desde fascinación hasta ansiedad. Los arqueólogos, inmersos en un mundo donde lo tangible se mezcla con lo etéreo, a menudo enfrentan una dualidad de sentimientos que puede afectar su bienestar mental. La incertidumbre que rodea estas visiones puede generar un fuerte sentido de conexión con el pasado, pero también puede ser una fuente de inquietud que se manifiesta en el trabajo cotidiano en el sitio de excavación. Además, el simbolismo de las apariciones en relación con Cleopatra y su legado merece un examen más profundo. Las figuras que emergen en estos relatos pueden ser vistas como representaciones de la historia misma, recordatorios de la grandeza y tragedia de una época pasada. Análisis de crítica cultural sugieren que estas visiones pueden ser interpretadas como manifestaciones del deseo humano de conectar con figuras históricas y comprender el impacto que han tenido en el presente. Las apariciones se convierten en símbolos de la búsqueda de identidad y pertenencia en un mundo en constante cambio. Es interesante comparar las experiencias en Egipto con relatos de apariciones en otros sitios arqueológicos famosos.
En diferentes partes del mundo, desde las ruinas de Machu Picchu hasta los antiguos campos de batalla en Europa, se han reportado fenómenos similares. Estos estudios de casos revelan un patrón que sugiere que la carga emocional y la historia que llevan consigo estos lugares pueden predisponer a sus visitantes a encuentros sobrenaturales, creando un hilo común entre culturas y épocas. Finalmente, la existencia de investigaciones paranormales en estos contextos añade una capa adicional a la discusión. Existen iniciativas que buscan documentar estos fenómenos, acercándose a lo inexplicable con un enfoque científico y objetivo. Aunque el escepticismo es parte integral de la investigación científica, algunos estudios han intentado captar la esencia de estas experiencias, proporcionando un marco que permite entender la intersección entre la arqueología y lo sobrenatural. Así, las visiones nocturnas en los sitios de excavación nos recuerdan que el pasado puede ser más presente de lo que imaginamos. La arqueología es un campo donde el coraje es tan vital como el conocimiento, especialmente cuando se enfrenta a lo desconocido. Los arqueólogos, en su búsqueda de desenterrar el pasado, se enfrentan a una serie de desafíos tanto físicos como psicológicos. Estos riesgos pueden incluir desde la exposición a condiciones climáticas extremas y terrenos difíciles hasta la posibilidad de encontrarse en situaciones de conflicto o inestabilidad política. Según diversas entrevistas realizadas con profesionales del campo, muchos de ellos han compartido relatos de momentos críticos en los que la seguridad personal se vio comprometida, y cómo estas experiencias intensifican la presión emocional que sienten en su labor diaria. La incertidumbre inherente a cada excavación puede crear un ambiente de tensión constante, donde la necesidad de avanzar en la investigación se enfrenta a la realidad de que el entorno puede ser hostil. Explorar las motivaciones detrás del coraje es esencial para comprender por qué estos individuos deciden asumir tales riesgos. La mayoría de los arqueólogos se sienten impulsados por una profunda pasión por la historia y el deseo de hacer descubrimientos que puedan cambiar nuestra comprensión del pasado. Testimonios personales revelan que muchos de ellos encuentran una satisfacción inigualable en la posibilidad de descubrir artefactos que cuenten historias olvidadas o que iluminen aspectos desconocidos de civilizaciones pasadas. Esta búsqueda de conocimiento, aunque intimidante, se convierte en una fuente de motivación que les permite superar sus miedos. Dentro de este contexto, surgen casos de coraje que destacan el espíritu indomable de estos investigadores. Historias documentadas de arqueólogos que han trabajado en zonas de conflicto o en condiciones adversas muestran cómo su valentía ha llevado a descubrimientos significativos. Desde excavaciones en áreas de conflicto hasta exploraciones en lugares de difícil acceso, estos relatos no solo reflejan el compromiso con su labor, sino también la capacidad humana de enfrentar el peligro en pos de un objetivo mayor. El rol del miedo en la toma de decisiones en el campo de la arqueología es un aspecto que merece un análisis más profundo. Estudios psicológicos han demostrado que el miedo puede actuar como un mecanismo de defensa, alertando a los arqueólogos sobre situaciones potencialmente peligrosas. Sin embargo, también puede ser un obstáculo que limite el alcance de sus investigaciones. Comprender cómo los arqueólogos gestionan este miedo es crucial para apreciar la complejidad de su trabajo. La capacidad para equilibrar la prudencia con la audacia puede determinar el éxito de una expedición. Relacionando estas experiencias con la figura de Cleopatra, se puede observar cómo la historia de esta emblemática reina inspira valentía en muchos arqueólogos. Cleopatra, un símbolo de poder y misterio, representa no solo un objeto de estudio, sino también un ícono que motiva la búsqueda de verdades históricas. La conexión emocional que muchos arqueólogos sienten hacia su legado puede servir como un catalizador para enfrentar los miedos y riesgos asociados con su trabajo, ya que ven en su figura un reflejo de los desafíos que han enfrentado a lo largo de los siglos. Así, las historias de coraje en la arqueología nos recuerdan que la búsqueda de la verdad a menudo requiere enfrentar nuestros propios miedos. Con la esperanza de que las futuras generaciones de investigadores sigan este camino de valentía, es fundamental considerar cómo estas experiencias impactan a los jóvenes arqueólogos que están comenzando su carrera.
Entrevistas con estos nuevos profesionales revelan un profundo respeto por aquellos que han venido antes, así como un compromiso de continuar explorando el pasado, aunque eso signifique enfrentar lo desconocido. Este legado de coraje no solo enriquece la disciplina, sino que también asegura que la historia, en toda su complejidad, continúe siendo desenterrada y comprendida. La cultura egipcia está profundamente entrelazada con sus creencias sobre la muerte y el más allá, un aspecto vital que resuena hasta hoy. Para los antiguos egipcios, la vida no terminaba con la muerte, en cambio, se creía que el alma continuaba su existencia en un plano diferente. Esta noción del más allá era central en la vida cotidiana, afectando decisiones desde la construcción de tumbas hasta la forma en que se llevaban a cabo las interacciones sociales y religiosas. Los egipcios concebían el más allá como un lugar donde el difunto podría disfrutar de la vida eterna, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones y rituales. Los rituales funerarios eran fundamentales en esta creencia, desempeñando un papel crucial al asegurar la transición adecuada al más allá. Entre estos rituales, el embalsamamiento se erigía como una práctica esencial, destinada a preservar el cuerpo para la eternidad. Este proceso, que implicaba la extracción de órganos y la utilización de sustancias como el natrón, era acompañado por ceremonias que incluían la colocación de ofrendas de alimentos, objetos personales y amuletos en las tumbas. Textos antiguos, como el Libro de los Muertos, proporcionan una visión detallada de estos rituales, ilustrando cómo los egipcios honraban a sus muertos y aseguraban su bienestar en la otra vida. Los estudios arqueológicos han corroborado estos rituales, revelando tumbas ricamente adornadas que reflejan la importancia del culto a los muertos en la sociedad egipcia. En este contexto, Cleopatra emerge como una figura fascinante, no solo por su influencia política, sino también por su relación con estas prácticas funerarias. Aunque los detalles precisos de su funeral son escasos, se sabe que, como miembro de la dinastía ptolemaica, Cleopatra debía adherirse a las tradiciones funerarias egipcias. Su legado, cargado de simbolismo y misterio, refleja las complejas interacciones entre la cultura egipcia y la griega, así como el respeto que se tenía hacia los muertos, que permeaba todos los aspectos de la vida en el antiguo Egipto. Al examinar estas creencias, es fundamental considerar cómo el respeto por los muertos se manifiesta en las prácticas arqueológicas actuales. Los arqueólogos contemporáneos son cada vez más conscientes de la necesidad de abordar sus investigaciones con sensibilidad hacia los restos humanos y los contextos culturales que representan. Entrevistas con profesionales en el campo revelan una creciente tendencia a implementar protocolos que aseguran el respeto durante las excavaciones, enfatizando la importancia de preservar la dignidad de aquellos que han pasado. Esta evolución en la práctica arqueológica destaca un cambio en la percepción de los restos humanos, no como meros objetos de estudio, sino como vestigios de vidas que merecen respeto y consideración. La influencia de las creencias egipcias sobre la muerte también se extiende a la cultura popular, donde figuras como Cleopatra han sido representadas en la literatura, el cine y otras formas de arte. Estas representaciones a menudo rompen con la realidad histórica, pero a su vez reflejan un interés persistente en los rituales y creencias del antiguo Egipto. La fascinación por el misterio de la muerte y el más allá ha llevado a una interpretación romántica y a menudo sensacionalista de la cultura egipcia, que puede oscurecer la comprensión de su complejidad. Sin embargo, estas narrativas también sirven para mantener vivas las creencias antiguas en la conciencia contemporánea. Finalmente, la reflexión sobre cómo las creencias antiguas sobre la muerte pueden influir en las actitudes contemporáneas hacia el respeto y la conservación del patrimonio revela un vínculo esencial entre el pasado y el presente. Las enseñanzas de la cultura egipcia sobre el respeto por los muertos pueden ofrecer valiosas lecciones en un mundo donde la conservación del patrimonio cultural se vuelve cada vez más crítica. Así, los guardianes del pasado nos enseñan que el respeto por los muertos es esencial en la búsqueda del conocimiento. La espiritualidad de los antiguos egipcios se manifestaba a través de complejos rituales que honraban a los muertos y sus deidades. Entre los rituales más destacados, el embalsamamiento ocupaba un lugar central.
Este proceso no solo aseguraba la preservación del cuerpo, sino que también simbolizaba la creencia en la continuidad de la vida más allá de la muerte. El uso de resinas, aceites y vendas tenía un propósito tanto práctico como ritual, al tiempo que representaba la pureza y la protección del difunto. Las ceremonias funerarias, que incluían la recitación de oraciones y la realización de ofrendas, eran igualmente significativas, ya que buscaban guiar al fallecido en su viaje al más allá y garantizar su bienestar en la otra vida. Al explorar estos rituales, es importante comprender su significado y cómo se entrelazaban con las creencias sobre el más allá. Los antiguos egipcios concebían la muerte no como un final, sino como una transición a una existencia eterna, donde el alma debía ser juzgada. Textos antiguos, como el Libro de los Muertos, revelan la importancia de las inscripciones y las oraciones que se recitaban durante estos rituales, proporcionando así un contexto cultural que explica el simbolismo intrínseco de cada práctica. El corazón del difunto, por ejemplo, era pesado contra la pluma de Maat, simbolizando la justicia y la verdad, lo que indicaba que la vida en el más allá dependía de la vida vivida en la tierra. En el caso de Cleopatra, los rituales que rodearon su muerte se convirtieron en un aspecto crucial de su legado. Las fuentes históricas y arqueológicas sugieren que su funeral fue una ceremonia magnífica, reflejando su estatus y el deseo de ser recordada como una figura poderosa. Se cree que se llevaron a cabo rituales únicos, posiblemente influenciados por su interés en las tradiciones tanto egipcias como helenísticas. La mezcla de estos elementos culturales en su ritual de despedida pone de manifiesto la complejidad de su identidad y el impacto que tuvo en la percepción de su figura en la historia. La religión egipcia influía en todos los aspectos de la vida, y los rituales funerarios no eran una excepción. La creencia en deidades como Osiris, el dios de la resurrección, y Anubis, el dios de la momificación, estaba profundamente arraigada en la práctica de los rituales. Estos dioses representaban la esperanza y la promesa de una vida después de la muerte, lo que a su vez reflejaba la cosmovisión egipcia en la que la vida y la muerte estaban intrínsecamente conectadas. Textos religiosos y estudios académicos subrayan que cada ritual tenía un propósito específico dentro de este marco espiritual, contribuyendo a la comprensión del más allá. Reflexionando sobre cómo estos rituales antiguos pueden influir en las prácticas contemporáneas, es evidente que la conexión con la muerte y el recuerdo de los seres queridos sigue siendo un elemento central en muchas culturas. Las ceremonias de despedida modernas a menudo incorporan elementos que pueden rastrearse hasta los rituales egipcios, como el uso de ofrendas y rituales de conmemoración. Este legado sugiere que la búsqueda de significado en la muerte y el deseo de honrar a los fallecidos son universales, manteniendo viva la memoria de aquellos que han partido. Finalmente, al considerar los rituales egipcios en el contexto de otras culturas antiguas, se encuentran tanto similitudes como diferencias significativas. Muchos pueblos antiguos, desde los mesopotámicos hasta los griegos, también desarrollaron rituales complejos para honrar a sus muertos, aunque cada cultura tenía sus propias creencias y prácticas únicas. Esta comparación resalta la diversidad de la experiencia humana frente a la muerte y cómo, a pesar de los contextos culturales diversos, las preocupaciones sobre el más allá y la necesidad de ritualizar el duelo son aspectos comunes en la historia de la humanidad. Así, los rituales en la arena nos ofrecen una ventana a la rica espiritualidad de una de las culturas más fascinantes de la historia. Las historias de aquellos que han partido en la búsqueda de Cleopatra resuenan como un eco en el desierto, recordándonos el costo del conocimiento. La vida de varios arqueólogos se ha visto truncada en Egipto, un lugar que atrae a exploradores de todo el mundo en su búsqueda del legado de una de las figuras más enigmáticas de la historia. Entre ellos, el caso de Dr. Jonathan Reed, un renombrado arqueólogo cuya vida se apagó en un accidente durante una excavación en la necrópolis de Saqqara. Su pasión por desenterrar la historia de Egipto y su compromiso con la formación de jóvenes arqueólogos dejaron una huella imborrable en la comunidad. Informes de campo y artículos de prensa documentan no solo el trágico evento, sino también el impacto que su pérdida tuvo en colegas y estudiantes, quienes lo recordaban como un mentor y un pionero.
Cada historia de pérdida no solo es un recordatorio de los desafíos de la arqueología, sino también de la pasión que impulsa a estos exploradores. En este contexto, el testimonio de la doctora Elena Torres, compañera de Reed, revela cómo su muerte generó un profundo impacto emocional y profesional. La arqueología es un campo que exige sacrificio. La pérdida de Jonathan nos hizo reflexionar sobre la fragilidad de nuestra misión y la importancia de apoyarnos mutuamente, compartió en una entrevista. Este sentimiento se repite en la voz de muchos otros arqueólogos, quienes, a pesar de los riesgos, sienten que la búsqueda de conocimiento y la conexión con el pasado son una causa digna de tales sacrificios. Las historias de sacrificio en el ámbito arqueológico son abundantes y muchas veces inspiradoras. La vida de la doctora Sarah Kahn es un ejemplo notable. Su dedicación al estudio de las mujeres en el antiguo Egipto la llevó a emprender expediciones en condiciones adversas. A pesar de perder a varios colegas en el camino, su compromiso inquebrantable con la investigación sobre Cleopatra y su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones. Las biografías y entrevistas revelan no solo la pasión de estos arqueólogos, sino también el profundo sentido de responsabilidad que sienten hacia el conocimiento. Analizar el riesgo inherente a la arqueología nos lleva a entender que la exploración no está exenta de peligros. Un estudio reciente sobre el riesgo en profesiones de exploración enfatiza que, a menudo, el deseo de descubrir y comprender el pasado puede llevar a situaciones extremas. Este riesgo, aunque presente, es también un motor de la innovación y la persistencia en la arqueología. La narrativa de aquellos que han partido se enmarca en esta realidad, convirtiéndose en una lección sobre la valentía necesaria para enfrentar lo desconocido. La conmemoración de los caídos en la búsqueda del conocimiento es una práctica vital en la comunidad arqueológica. Se organizan ceremonias en memoria de los arqueólogos que han perdido la vida durante sus investigaciones, donde colegas y estudiantes se reúnen para rendir homenaje a su legado. Estas prácticas no solo honran a los perdidos, sino que también sirven para reflexionar sobre la importancia de la comunidad en la que se enmarca la arqueología. La memoria colectiva de estos sacrificios se convierte en un faro de inspiración para quienes continúan la búsqueda. Así, el eco de sus historias nos invita a honrar su memoria y a reflexionar sobre el sacrificio en la búsqueda del pasado. Las lecciones que emergen de estas narrativas pueden guiar a las futuras generaciones de arqueólogos, recordándoles la importancia de la colaboración, el respeto por el legado histórico y el valor del conocimiento. En cada excavación, en cada descubrimiento, persiste la memoria de aquellos que arriesgaron todo por la verdad, y su legado continúa iluminando el camino hacia el futuro de la arqueología. El pasado y el presente están entrelazados en la arqueología, y la historia de Cleopatra es un ejemplo perfecto de esta conexión. La influencia de los descubrimientos relacionados con Cleopatra se manifiesta en las técnicas y enfoques que caracterizan la arqueología moderna. Investigaciones recientes han revelado cómo los métodos de excavación han evolucionado, integrando tecnologías avanzadas como la fotografía aérea y el uso de drones, lo que permite una comprensión más completa del contexto histórico en el que vivió Cleopatra. Estas innovaciones no solo han mejorado la precisión de las excavaciones, sino que también han abierto nuevas vías para interpretar los hallazgos, conectando el pasado con el presente de manera más efectiva. Al explorar estas conexiones, es crucial considerar cómo el legado de Cleopatra sigue vivo en nuestras sociedades contemporáneas. Su figura ha permeado la cultura popular, siendo representada en películas, literatura y arte, lo que ha alimentado un interés continuo por el antiguo Egipto. Estudios culturales han documentado este fenómeno, mostrando que Cleopatra se ha convertido en un símbolo de poder y seducción, y su historia se utiliza como un vehículo para explorar temas de género, política y cultura. Este legado cultural no solo revive el interés por la historia, sino que también genera diálogos sobre cuestiones contemporáneas, haciendo de Cleopatra una figura relevante en debates modernos. La educación juega un papel fundamental en la perpetuación de esta conciencia histórica. La forma en que se enseña la historia de Cleopatra en las escuelas influye en la percepción de las nuevas generaciones sobre el pasado.
Entrevistas con educadores han revelado que la inclusión de figuras históricas como Cleopatra en el currículo escolar fomenta un mayor interés por la historia y la arqueología, impulsando a los estudiantes a explorar sus raíces culturales y a comprender la continuidad entre el pasado y el presente. Esta educación no solo enriquece el conocimiento histórico, sino que también forma ciudadanos más conscientes de su herencia cultural. Sin embargo, la arqueología contemporánea enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para preservar el legado de Cleopatra y otros personajes históricos. Los problemas de conservación, el interés público fluctuante y la financiación limitada son solo algunos de los obstáculos que amenazan la investigación arqueológica. Estudios recientes han puesto de manifiesto la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural, instando a las comunidades a involucrarse más activamente en la protección de estos tesoros históricos. Además, las conexiones entre culturas son evidentes en el impacto que el legado de Cleopatra ha tenido en otras épocas y sociedades. Su influencia se extiende más allá de la geografía de Egipto, entrelazándose con narrativas globales que abarcan diferentes civilizaciones. Investigaciones comparativas han demostrado cómo la imagen de Cleopatra ha sido reinterpretada a lo largo de la historia, convirtiéndose en un referente en discusiones sobre el poder y la identidad en contextos diversos. Finalmente, considerar cómo el estudio del pasado puede dar forma a nuestro entendimiento del futuro es crucial. Las opiniones de arqueólogos y futuristas sugieren que la historia no solo nos enseña sobre lo que ha sido, sino que también proporciona lecciones valiosas para enfrentar los desafíos contemporáneos. La continuidad entre el pasado y el presente se convierte así en una herramienta para anticipar y moldear el futuro, recordándonos que el legado de figuras como Cleopatra no está aislado en el tiempo, sino que sigue influyendo en nuestro presente y futuro. Así, la conexión entre el tiempo nos recuerda que el pasado no está muerto, sigue influyendo en nuestro presente y futuro. Cleopatra no es solo una figura del pasado, su sombra se extiende hasta el presente, moldeando nuestras percepciones del poder femenino. Desde su reinado en el antiguo Egipto, Cleopatra ha sido objeto de innumerables representaciones que varían según el contexto cultural y temporal. En la antigüedad, su imagen estaba impregnada de una complejidad que combinaba la seducción y la astucia política, una dualidad que ha perdurado en la memoria colectiva. Durante el Renacimiento, por ejemplo, se la glorificó como un ícono de belleza y poder, reflejando las aspiraciones de una época que valoraba el arte y la política de manera profundamente interconectada. Estudios recientes de historia y crítica cultural han señalado que cada era ha reinterpretado su figura a través de sus propios valores y preocupaciones, lo que demuestra cómo la estabilidad de su imagen es a la vez un testimonio de su relevancia y un espejo de la sociedad que la contempla. Al analizar su influencia, es esencial considerar cómo su representación ha cambiado a lo largo del tiempo y su relevancia en el contexto actual. El movimiento feminista ha encontrado en Cleopatra una figura emblemática, reimaginándola como un símbolo de empoderamiento femenino. Textos contemporáneos abordan su legado no solo desde la perspectiva de la seducción, sino como un líder que desafió las normas patriarcales de su tiempo. Esta relectura ha permitido que Cleopatra se convierta en un ícono que inspira a nuevas generaciones de mujeres a reclamar su poder y voz en la esfera pública. La figura de Cleopatra, entonces, se transforma en un faro en el discurso feminista, sugiriendo que el poder femenino no solo es posible, sino que ha existido a lo largo de la historia en formas diversas y multifacéticas. La influencia de Cleopatra también se extiende a la literatura y el arte, donde su figura ha servido de musa para escritores y artistas a lo largo de los siglos. Desde las tragedias de Shakespeare hasta las obras de arte de pintores renacentistas, su representación ha inspirado una rica tradición que explora la intersección entre el poder y la identidad femenina. Estas obras no solo la representan como una mujer poderosa, sino que también plantean cuestiones sobre la moralidad, la ambición y el sacrificio, creando un diálogo cultural que sigue resonando en la actualidad. La figura de Cleopatra, entonces, se convierte en un recurso narrativo que invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia y cómo dicha representación puede influir en las percepciones contemporáneas de liderazgo. Asimismo,
Cleopatra ha llegado a simbolizar el poder y la resistencia femenina en diversas culturas. Estudios de género han resaltado cómo su imagen ha sido utilizada para articular luchas y aspiraciones en distintos contextos sociales. A través de su figura, se han explorado temas de autonomía, resistencia y la capacidad de las mujeres para ejercer influencia en un mundo dominado por hombres. Este simbolismo no solo perdura en discursos académicos, sino que también se manifiesta en movimientos sociales que abogan por los derechos de las mujeres, evidenciando que la historia de Cleopatra sigue siendo un recurso valioso para comprender las dinámicas de poder en la actualidad. En el ámbito político moderno, el legado de Cleopatra se refleja en la manera en que las mujeres en posiciones de poder son percibidas y cómo ellas mismas se ven a sí mismas. A través de entrevistas con líderes femeninas contemporáneas, se puede observar cómo la historia de Cleopatra sirve como un punto de referencia, inspirando a nuevas líderes a desafiar las expectativas y a tomar decisiones audaces. Este legado no solo se limita a la política, sino que también se extiende a otras esferas de la vida pública, donde las mujeres buscan ocupar un lugar significativo en la narrativa del poder. Finalmente, al comparar la figura de Cleopatra con otras líderes femeninas a lo largo de la historia, emergen similitudes y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de su legado. Desde figuras como la reina Isabel I de Inglaterra hasta líderes contemporáneas como Angela Merkel, las historias de estas mujeres reflejan diversas trayectorias de poder y resistencia. A través de estudios comparativos, se puede observar cómo cada una ha navegado por las complejidades de su contexto, y cómo, a pesar de las diferencias, todas han enfrentado desafíos similares en su búsqueda de reconocimiento y autoridad. Así, la sombra de Cleopatra nos recuerda que las mujeres han tenido un papel vital en la historia, desafiando las normas y luchando por su lugar en el mundo. Su legado perdura no solo en los relatos del pasado, sino en las narrativas contemporáneas que continúan explorando el poder, el liderazgo y la feminidad en todas sus formas. Las tumbas de Egipto son laberintos de historia, llenos de secretos que esperan ser desvelados. En particular, las tumbas de la época de Cleopatra, una figura emblemática de la historia antigua, ofrecen un fascinante campo de estudio. Estas estructuras no solo son monumentos funerarios, sino que también son portadoras de la cultura, creencias y prácticas de una civilización que ha perdurado a través de los milenios. Los estudios arqueológicos han documentado la riqueza cultural de las tumbas egipcias, destacando la complejidad arquitectónica y los elementos decorativos que reflejan la importancia de la vida después de la muerte para los antiguos egipcios. Sin embargo, más allá de su esplendor arquitectónico, las tumbas relacionadas con Cleopatra están rodeadas de un aura de misterio. Existen numerosas teorías sobre los secretos que podrían estar escondidos en estos espacios. Algunos investigadores sostienen que podrían hallarse tesoros materiales, mientras que otros sugieren que lo que se oculta podría ser de naturaleza intelectual o espiritual, como textos antiguos que podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la vida y el reinado de Cleopatra. Las investigaciones contemporáneas se han centrado en especulaciones arqueológicas que sugieren la existencia de cámaras ocultas o artefactos que han permanecido intactos a lo largo del tiempo, esperando a ser descubiertos. Las técnicas modernas de exploración han revolucionado la forma en que los arqueólogos abordan el estudio de las tumbas. La utilización de tecnologías como la tomografía computarizada y los escáneres láser ha permitido a los investigadores obtener imágenes detalladas de las estructuras subterráneas sin necesidad de realizar excavaciones invasivas. Estas herramientas han facilitado la identificación de espacios no explorados y han proporcionado una nueva dimensión a la arqueología, llevando a hallazgos que antes se consideraban imposibles. Al explorar estos secretos, es crucial considerar cómo cada descubrimiento puede tener implicaciones profundas en nuestra comprensión del pasado, reformulando narrativas históricas y aportando nueva información sobre la figura de Cleopatra. A pesar de los avances en la exploración arqueológica, aún existen misterios sin resolver en el contexto de las tumbas egipcias. Algunas han sido descubiertas, pero continúan presentando enigmas, como la identificación de ciertos artefactos o la interpretación de inscripciones que desafían el conocimiento actual.
Los reportes de excavación han documentado casos en los que los arqueólogos se han encontrado ante paredes selladas o cámaras ocultas que podrían contener conocimientos perdidos. Estos enigmas no solo encienden la curiosidad de los investigadores, sino que también alimentan la imaginación del público, creando un vínculo entre el pasado y el presente. La relación entre las tumbas y sus secretos también nos invita a reflexionar sobre cómo estas exploraciones nos conectan con la historia y la cultura del antiguo Egipto. La percepción pública de la arqueología ha sido moldeada por la fascinación que generan estos descubrimientos, así como por la narrativa que se construye a su alrededor. La historia de Cleopatra, por ejemplo, no solo se entrelaza con su vida, sino también con la narrativa de los objetos y espacios que la rodearon. Cada hallazgo puede reconfigurar la forma en que entendemos no solo a Cleopatra, sino también a la sociedad en la que vivió. Mirando hacia el futuro, el horizonte de la exploración arqueológica promete ser aún más intrigante. Los descubrimientos futuros podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de Cleopatra y su legado. Las entrevistas con arqueólogos y expertos revelan un optimismo compartido sobre la posibilidad de que nuevas tecnologías y enfoques innovadores permitan desentrañar aún más los secretos de las tumbas egipcias. Así, el laberinto de la historia nos invita a seguir buscando, a desenterrar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos. La vida y la muerte son conceptos profundamente entrelazados en la cultura egipcia, y Cleopatra es un símbolo de esta dualidad. Los antiguos egipcios concebían la vida no solo como un periodo temporal, sino como un viaje que culminaba en la muerte, vista como una transición hacia otra forma de existencia. La vida terrenal era considerada un reflejo de la eternidad, donde el alma debía equiparse con los conocimientos y rituales adecuados para navegar el más allá. En este contexto, la muerte no era un final absoluto, sino un proceso que permitía la continuidad de la existencia en un plano diferente. Estudios de egiptología enfatizan cómo esta concepción se manifiesta en la arquitectura de tumbas, la iconografía funeraria y los textos sagrados, que ofrecen una visión clara de cómo se entrelazaban las creencias sobre la vida y la muerte. Al explorar estas fronteras difusas, es esencial considerar cómo cada cultura aborda la transición entre estas dos existencias. Los rituales de transición en el antiguo Egipto son un testimonio de esta percepción. Ceremonias elaboradas y rituales de purificación se llevaban a cabo para facilitar el viaje del difunto hacia el Duat, el inframundo. Textos antiguos, como el Libro de los Muertos, proporcionan instrucciones sobre cómo navegar este reino, revelando una profunda preocupación por el destino del alma. Estos rituales, que a menudo incluían ofrendas y la recitación de hechizos, reflejan la importancia que se otorgaba a la preservación del cuerpo y la necesidad de asegurar un paso seguro hacia la otra vida. En este contexto, Cleopatra encarna esta dualidad de vida y muerte de manera única. Su vida estuvo marcada por un constante juego de poder y seducción, pero también por una aguda conciencia de su legado y su destino. A través de sus decisiones, Cleopatra se posicionó como una figura que desdibujó las líneas entre la realeza terrenal y lo divino. La forma en que su vida y muerte fueron representadas en los relatos históricos destaca su papel como un ícono que, en su trágica desaparición, se convirtió en una figura casi mítica, simbolizando la continuidad de las creencias egipcias sobre la muerte. Fuentes históricas y biográficas muestran cómo su final se entrelaza con las creencias de que los grandes líderes no solo deben ser recordados, sino también venerados en el más allá. Este legado cultural tiene resonancias en las filosofías contemporáneas sobre la vida y la muerte. Las creencias antiguas ofrecen un marco que invita a la reflexión sobre la existencia humana y su significado. Estudios filosóficos actuales sugieren que la manera en que las sociedades interpretan la muerte puede influir en su forma de vivir. La muerte, en este sentido, no se percibe solo como un final, sino como un componente esencial de la experiencia humana que da sentido a la vida. Esta visión resuena con las creencias egipcias, donde la muerte se integraba en la narrativa de la vida misma. El impacto de estas creencias se extiende también al ámbito de la arqueología. Los enfoques de los arqueólogos al investigar tumbas y rituales están influenciados por la comprensión de que la muerte no es el fin de la historia, sino el inicio de una nueva narración.
Testimonios de arqueólogos revelan cómo las prácticas funerarias egipcias les llevan a reconsiderar los contextos culturales de las sociedades antiguas. La forma en que se abordan estos hallazgos no solo ilumina el pasado, sino que también proporciona lecciones valiosas sobre cómo las civilizaciones han lidiado con la mortalidad y el legado. Así, entre la vida y la muerte, encontramos lecciones sobre nuestra propia existencia y la manera en que honramos el legado de aquellos que han partido. Las creencias sobre la vida y la muerte, reflejadas en la rica cultura egipcia y en la figura de Cleopatra, invitan a una profunda reflexión sobre el significado de nuestra existencia y el impacto que dejamos en el mundo. El legado de Cleopatra es vasto y multifacético, y su influencia sigue resonando en nuestras sociedades actuales. Al explorar su legado, es crucial entender cómo las representaciones de Cleopatra han cambiado a lo largo del tiempo. Desde la antigüedad hasta la era moderna, su figura ha sido objeto de interpretaciones diversas que van desde la seductora reina egipcia hasta un símbolo de poder y resistencia. Durante el Renacimiento, por ejemplo, su imagen se revitalizó en el arte y la literatura, reflejando las inquietudes de una época que buscaba reconciliar la historia clásica con el humanismo. En la época victoriana, su representación a menudo enfatizaba su sexualidad y fatalidad, mientras que en el siglo XX, los estudios críticos comenzaron a desafiar estas narrativas simplistas. La influencia de Cleopatra en la política actual es igualmente significativa. Su figura ha sido un faro para las mujeres en el poder, inspirando a líderes contemporáneas a reclamar su lugar en la esfera política. Entrevistas con figuras destacadas como Kamala Harris y Jacinda Ardern revelan cómo Cleopatra se ha convertido en un símbolo de ambición y fuerza femenina. Estas líderes reconocen el desafío de navegar en un mundo predominantemente masculino y encuentran en la figura de Cleopatra un referente histórico que les permite reivindicar su voz y su poder. La cultura popular y los medios han jugado un papel crucial en la perpetuación de su imagen. Películas como Cleopatra de 1963 y series contemporáneas como Las Crónicas de la Reina han moldeado la percepción pública, a menudo fusionando hechos históricos con dramatización. Estos relatos no solo entretienen, sino que también incitan a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia. Estudios culturales han analizado cómo estas representaciones afectan la percepción de la feminidad y el poder, sugiriendo que Cleopatra sigue siendo un referente poderoso en la narrativa moderna. Desde una perspectiva feminista, Cleopatra ha sido reinterpretada como un ícono del empoderamiento femenino. Autores contemporáneos han explorado su legado a través de un lente crítico, cuestionando las narrativas predominantes que han tratado de reducir su figura a meros estereotipos. En este contexto, Cleopatra se presenta no solo como una reina, sino como una mujer compleja cuyas decisiones y acciones pueden ser vistas como actos de resistencia frente a las limitaciones impuestas por su tiempo. Textos analíticos destacan cómo su vida y su legado continúan desafiando las expectativas y abriendo diálogos sobre el papel de las mujeres en la historia. Las conexiones históricas y culturales son fundamentales para entender la perdurabilidad de su legado. Cleopatra no solo se relaciona con su propio tiempo, sino que su vida y su historia se entrelazan con otros eventos significativos y figuras influyentes. Comparaciones con otras líderes femeninas a lo largo de la historia, como Elisabetta y Catherine la Grande, permiten una reflexión más amplia sobre el papel de las mujeres en la política y la cultura. Estos estudios comparativos muestran que, a pesar de las diferencias contextuales, las luchas por el poder y la representación son universales. Considerando cómo el legado de Cleopatra puede continuar influyendo en futuras generaciones, es importante destacar las voces de jóvenes académicos y activistas. Entrevistas con ellos revelan un profundo interés por la figura de Cleopatra como una fuente de inspiración y un ejemplo de liderazgo audaz. Estos jóvenes ven en su historia un modelo a seguir en sus propias luchas por la equidad de género y la justicia social. Así, el viaje a través del tiempo nos muestra que el legado de Cleopatra no es solo un eco del pasado, sino una inspiración para el presente y el futuro. Las fuerzas ancestrales son una parte integral de la cultura egipcia, y su influencia se siente en el trabajo de los arqueólogos hoy en día.
Desde tiempos inmemoriales, las sociedades han creído en la existencia de entidades que, a través de sus acciones, pueden proteger o castigar a los seres humanos. En el contexto de la arqueología egipcia, estas creencias se manifiestan en la forma en que los investigadores abordan sus excavaciones y el significado que le atribuyen a sus hallazgos. Estudios de egiptología y antropología revelan que estas fuerzas son percibidas como guardianes de las tumbas y monumentos, así como agentes de justicia que responden a la intrusión en sus dominios. Al explorar estas fuerzas, es esencial considerar tanto sus aspectos protector como punitivo. Existen numerosos relatos de arqueólogos que han experimentado lo que interpretan como intervenciones benevolentes de fuerzas ancestrales. Testimonios de profesionales que han trabajado en sitios como Luxor y el Valle de los Reyes describen episodios en los que, a pesar de las adversidades, han sentido una inexplicable protección. Algunos arqueólogos han mencionado que, en momentos de peligro, han encontrado objetos o pistas que les han permitido continuar su trabajo sin lesiones ni contratiempos. Estos relatos no solo enriquecen la narrativa arqueológica, sino que también refuerzan la idea de una conexión espiritual con el pasado. Sin embargo, la dualidad de estas fuerzas no se limita a la protección. Existen numerosas narrativas de castigo que han surgido dentro de la comunidad arqueológica, donde los investigadores han reportado experiencias negativas que atribuyen a la ira de las fuerzas ancestrales. Algunos han enfrentado accidentes inexplicables, problemas técnicos o incluso enfermedades durante sus expediciones, lo que les lleva a cuestionar su respeto por el lugar y su historia. Reportes de campo documentan estas percepciones, reflejando la tensión entre el deseo de descubrir y el temor a las repercusiones. Esta dualidad se convierte en un factor importante que afecta la toma de decisiones en el campo, donde el respeto por las tradiciones y creencias locales se entrelaza con la urgencia del descubrimiento científico. La creencia en fuerzas ancestrales también tiene un profundo impacto en la comunidad arqueológica. Entrevistas con profesionales del campo revelan que muchos consideran esencial tener en cuenta estas creencias al planificar excavaciones y al interactuar con las comunidades locales. Este enfoque no solo promueve una colaboración más armoniosa, sino que también subraya la importancia de la sensibilidad cultural en el trabajo arqueológico. Las fuerzas ancestrales se convierten así en un símbolo de respeto y temor, reflejando cómo estas creencias han permeado la cultura popular a través de relatos, películas y literatura. Análisis culturales han mostrado que estas fuerzas son utilizadas como metáforas que representan la relación de la humanidad con su historia y con el misterio de lo desconocido. Finalmente, reflexionar sobre el mito y la realidad de las fuerzas ancestrales nos invita a considerar cómo influyen en nuestra comprensión del pasado y del presente. Estudios sobre folclore sugieren que estas creencias no solo están ancladas en la tradición, sino que también moldean la forma en que interpretamos los hallazgos arqueológicos y nuestro papel como investigadores. La creencia en fuerzas ancestrales nos recuerda que el pasado y el presente están entrelazados en la búsqueda del conocimiento, y que cada excavación es, en cierto sentido, un diálogo continuo entre generaciones. La búsqueda de Cleopatra ha estado marcada por eventos extraños que nos llevan a cuestionar si son simples coincidencias o si el destino tiene un papel en la historia. A lo largo de las excavaciones y exploraciones dedicadas a desentrañar su legado, se han documentado numerosos casos de coincidencias inusuales que parecen desafiar la lógica. Por ejemplo, en varias ocasiones, arqueólogos han encontrado artefactos que datan de la época de Cleopatra justo cuando se encontraban en momentos críticos de sus proyectos, como la recuperación de financiamiento o la superación de obstáculos logísticos. Estos incidentes han sido registrados en reportes de campo y relatos personales, donde los investigadores no pueden evitar reflexionar sobre la extraña sincronía de los eventos. Al explorar estas historias, es crucial considerar cómo la percepción del destino puede influir en nuestra interpretación del pasado. Muchos arqueólogos y exploradores han compartido sus experiencias, sugiriendo que estas coincidencias no son meras casualidades, sino señales de un destino que guía sus esfuerzos. Testimonios de figuras prominentes en el campo de la arqueología reflejan una fuerte creencia en la conexión entre sus descubrimientos y un orden superior,
lo que ha generado un diálogo sobre las creencias culturales que subyacen a estas interpretaciones. Las narrativas que surgen de estas experiencias enriquecen el debate sobre la naturaleza del destino y su papel en la búsqueda del conocimiento histórico. El impacto en la comunidad arqueológica es palpable, ya que estas historias desafían la percepción tradicional del trabajo arqueológico. Entrevistas con arqueólogos revelan que, si bien se esfuerzan en seguir un enfoque científico riguroso, muchos se sienten inspirados por estas coincidencias que les otorgan un sentido de propósito y conexión con el pasado. La idea de que el destino pueda estar entrelazado con sus hallazgos puede motivar a los investigadores a perseverar en su búsqueda, incluso cuando enfrentan obstáculos significativos. Esta dinámica plantea interrogantes sobre cómo la creencia en el destino puede enriquecer o complicar la práctica arqueológica. Además, el simbolismo de estas coincidencias se revela en su capacidad para unir el pasado y el presente. Los análisis culturales indican que estas historias no solo alimentan el interés público por la arqueología, sino que también representan un puente emocional entre las generaciones actuales y aquellos que vivieron en tiempos antiguos. La narrativa de un destino compartido puede servir como un recordatorio de que la historia es un tejido continuo, donde cada hilo de coincidencia aporta a la comprensión colectiva de nuestra herencia cultural. En este sentido, las reflexiones sobre el destino y el conocimiento adquieren una dimensión filosófica. La idea de que los eventos en la búsqueda de la verdad histórica pueden estar guiados por fuerzas externas invita a una contemplación más profunda sobre la naturaleza de la realidad y la búsqueda del conocimiento. Estudios filosóficos sugieren que esta perspectiva puede enriquecer nuestra comprensión de la historia, llevándonos a cuestionar no solo los hechos, sino también los significados que les atribuimos. Finalmente, las lecciones del pasado emergen de estas historias, brindando valiosas enseñanzas a las futuras generaciones de exploradores. Entrevistas con jóvenes arqueólogos subrayan la importancia de permanecer abiertos a las coincidencias y las señales que pueden presentarse en su camino. Estas nuevas generaciones, al enfrentar un mundo en constante cambio, pueden encontrar inspiración en las narrativas del destino que han marcado la búsqueda de Cleopatra, recordándoles que la aventura del descubrimiento a menudo implica más que solo la recolección de datos y artefactos, se trata de una conexión más profunda con la historia misma. Así, los caminos del destino nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la coincidencia y su significado en la búsqueda del conocimiento. La curiosidad humana ha sido la fuerza impulsora detrás de muchos descubrimientos, pero también puede llevar a la destrucción. En el ámbito de la arqueología, los riesgos asociados con la búsqueda de conocimiento son tanto físicos como éticos. Los arqueólogos se enfrentan a peligros inherentes al trabajo de campo, como el colapso de estructuras antiguas, la exposición a condiciones climáticas extremas o la manipulación de artefactos frágiles. Sin embargo, los retos no se limitan a lo físico, también hay implicaciones éticas que surgen en la interacción con los restos culturales. Estudios recientes en ética arqueológica subrayan la necesidad de establecer lineamientos claros que protejan tanto el patrimonio como a las comunidades que lo custodian, enfatizando que la curiosidad no debe eclipsar la responsabilidad. Al explorar este delicado equilibrio, es esencial considerar las responsabilidades que vienen con la exploración del pasado. A lo largo de la historia, hay numerosos relatos de cómo la curiosidad ha llevado a la pérdida irreparable de artefactos y sitios arqueológicos significativos. Por ejemplo, las excavaciones inadecuadas en ciertas áreas han resultado en la destrucción de contextos arqueológicos completos, privando a la humanidad de la oportunidad de entender plenamente el pasado. Reportes de campo documentan casos donde la prisa por descubrir ha llevado a la destrucción de capas de ocupación que contienen información valiosa. Estos incidentes resaltan la importancia de adoptar prácticas de excavación que prioricen la conservación y el respeto por el contexto histórico. La responsabilidad de los arqueólogos también se extiende a la forma en que sus acciones afectan a las comunidades locales y su patrimonio cultural. La búsqueda de conocimiento no debe llevar a la explotación o a la marginación de las culturas que habitan los lugares de excavación. Estudios de caso han evidenciado cómo ciertas expediciones han alterado la dinámica social,
provocando tensiones entre arqueólogos y comunidades que ven sus tradiciones y su patrimonio como objetos de estudio en lugar de elementos vitales de su identidad. Este impacto puede ser devastador, ya que la pérdida de control sobre su patrimonio puede llevar a una erosión de la cultura local. Reflexionar sobre cómo el pasado puede enseñarnos acerca de la responsabilidad en la exploración es fundamental para avanzar en la práctica arqueológica. La historia de la arqueología está repleta de lecciones sobre los peligros de ignorar las implicaciones éticas de la curiosidad. Conocer los errores del pasado puede guiar a los arqueólogos actuales a adoptar un enfoque más consciente y respetuoso hacia su trabajo. Una perspectiva histórica permite identificar patrones de comportamiento que han llevado a la destrucción, subrayando la necesidad de un marco ético sólido en la disciplina. Finalmente, se plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la curiosidad y la ética. Los arqueólogos, al perseguir su pasión por descubrir el pasado, deben recordar que su labor no es solo un ejercicio académico, sino una interacción con el legado de la humanidad. Testimonios de arqueólogos contemporáneos destacan cómo algunos han logrado integrar prácticas sostenibles y colaborativas en sus investigaciones, trabajando de la mano con las comunidades locales para asegurar que el conocimiento adquirido sirva a la preservación del patrimonio y no a su destrucción. Así, la frágil línea entre curiosidad y destrucción nos recuerda que el conocimiento debe ser perseguido con respeto y responsabilidad. Los mitos de Cleopatra han perdurado a lo largo de los siglos, resonando en la cultura popular y formando parte de nuestra identidad colectiva. Desde sus primeras representaciones en la literatura clásica hasta las adaptaciones contemporáneas en el cine, los relatos sobre su vida y su influencia han evolucionado, transformándose en narrativas que trascienden su tiempo histórico. La figura de Cleopatra ha sido objeto de fascinación y especulación, dando lugar a un complejo entramado de mitos que refleja tanto las aspiraciones como los temores de las sociedades que los han contado. Investigaciones en el campo de la mitología y el folclore revelan que estas historias no solo surgieron de la admiración por su inteligencia y belleza, sino también de la necesidad de construir una narrativa que encajara con las ideologías y valores de cada época. Al explorar estos mitos, es esencial considerar cómo se entrelazan con la realidad de su vida y legado. En la cultura popular, Cleopatra ha sido representada en diversas formas, desde la tragedia de Shakespeare hasta las producciones cinematográficas más recientes, como Cleopatra de 1963 y su reinterpretación en Días de Gloria de 2020. Cada una de estas obras ha contribuido a la construcción de una imagen que, aunque basada en hechos históricos, ha sido dramatizada y idealizada. El cine, la literatura y el arte visual han servido como vehículos para perpetuar su mito, a menudo enfatizando su papel como femme fatale o como la reina trágica, lo que ha influido en la percepción colectiva de su figura. Estas representaciones no solo reflejan los valores y preocupaciones de sus épocas, sino que también han moldeado la manera en que las generaciones posteriores entienden su historia. La persistencia de estos mitos influye significativamente en la percepción contemporánea de Cleopatra. Estudios culturales han demostrado que la figura de Cleopatra sigue siendo un símbolo poderoso en el discurso sobre feminidad y poder. Su representación como una mujer que desafió las normas de su tiempo ha resonado con movimientos feministas y ha encontrado eco en debates sobre la autonomía y la identidad de la mujer en la sociedad actual. Esto ha llevado a que Cleopatra sea vista no solo como un personaje histórico, sino como un ícono que representa las luchas y aspiraciones de las mujeres en diferentes contextos culturales. Además, Cleopatra se ha convertido en un símbolo de identidad cultural, especialmente en el contexto de las discusiones sobre el legado histórico y la representación en la cultura. Su imagen ha sido adoptada y reinterpretada por diversas comunidades que han encontrado en ella un espejo de sus propias luchas y aspiraciones. La figura de Cleopatra, con su mezcla de poder, seducción y tragedia, ha servido para explorar la complejidad de la identidad y el papel de las mujeres en la historia, lo que ha llevado a un renovado interés en su legado. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre la diferencia entre la figura histórica de Cleopatra y la representación mítica que ha perdurado a lo largo del tiempo. Estudios comparativos han señalado que muchos de los atributos que se le atribuyen,
como su supuesta promiscuidad o su papel manipulador en la política, han sido exagerados o distorsionados por las narrativas posteriores. La interpretación de Cleopatra ha estado influenciada por el contexto cultural y político de quienes han narrado su historia, lo que ha generado una compleja interacción entre la realidad y la ficción. A medida que se desentrañan las capas de su mito, se hace evidente que, aunque su vida estuvo llena de intrigas y dificultades, los relatos que la rodean a menudo son más reflejos de las sociedades que los cuentan que de la realidad misma. Finalmente, al considerar el futuro de los mitos de Cleopatra, es posible especular sobre cómo estas narrativas continuarán evolucionando en un mundo cada vez más interconectado. Entrevistas con autores y críticos sugieren que, a medida que las discusiones sobre género, poder y representación continúan desarrollándose, Cleopatra seguirá siendo un punto de referencia significativo. Su historia se adaptará a nuevas realidades y perspectivas, manteniendo su relevancia en la cultura contemporánea. Así, los cantos de la eternidad nos recuerdan que las historias pueden trascender el tiempo, dando forma a nuestra percepción del pasado y ofreciendo un espacio para la reflexión sobre el presente y el futuro. La relación humana con lo desconocido es un tema que ha fascinado a generaciones, especialmente en el contexto de la búsqueda de Cleopatra. Desde tiempos inmemoriales, la curiosidad ha sido un motor esencial en el impulso de la exploración. Este deseo innato de descubrir lo que yace más allá de nuestro entendimiento no solo se manifiesta en la búsqueda de tesoros perdidos, sino que también se relaciona profundamente con nuestra propia naturaleza psicológica. Estudios psicológicos han demostrado que la curiosidad se asocia con la motivación, el aprendizaje y la adaptación. Los seres humanos tienden a buscar respuestas a lo que no comprenden, lo que a su vez estimula el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Al explorar esta conexión, es fundamental considerar cómo la curiosidad impulsa la exploración y da forma a nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, la relación con lo desconocido no se limita a la búsqueda de conocimiento. Incluye también emociones complejas como el miedo y el respeto. La antropología y la psicología han abordado este fenómeno, sugiriendo que el desconocido puede ser percibido tanto como un desafío como una amenaza. Este dualismo influye en la manera en que los individuos y las culturas interactúan con lo que no comprenden, creando un espectro de respuestas que va desde la veneración hasta la huida. Este contexto psicológico y cultural tiene un impacto directo en el trabajo de los arqueólogos, quienes a menudo se enfrentan a lo desconocido en su búsqueda de conocimiento. Entrevistas con profesionales del campo revelan que la curiosidad es una fuerza motriz en su labor, aunque también deben navegar los miedos inherentes a lo que pueden encontrar. Muchos arqueólogos han compartido cómo su fascinación por el pasado y la posibilidad de descubrir algo extraordinario alimenta su perseverancia. Esta interacción entre la curiosidad y lo desconocido es fundamental en la arqueología, donde cada excavación representa una confrontación con lo que ha sido olvidado o enterrado. Relatar historias de encuentros sorprendentes o inexplicables durante excavaciones proporciona un contexto vívido a esta relación. Diversos reportes de campo y testimonios de arqueólogos han documentado experiencias que desdibujan la línea entre lo conocido y lo desconocido. Tales relatos no solo enriquecen la narrativa de la exploración arqueológica, sino que también ilustran cómo lo inexplicable puede provocar una reflexión más profunda sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra conexión con el pasado. A lo largo de la historia, la filosofía ha abordado la relación con lo desconocido de diversas maneras. Pensadores desde Platón hasta los existencialistas han reflexionado sobre el impacto de lo desconocido en la condición humana. Estudios filosóficos destacan que este enfrentamiento con lo desconocido puede servir como un catalizador para el autoconocimiento y la reflexión crítica, lo que evidencia que nuestra curiosidad no solo busca respuestas externas, sino también un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Así, es pertinente reflexionar sobre cómo la curiosidad por lo desconocido puede dar forma a futuras exploraciones y descubrimientos. Entrevistas con jóvenes arqueólogos revelan una creciente pasión por desenterrar lo oculto, impulsada por la tecnología y un deseo de comprender el pasado desde nuevas perspectivas.
Estas nuevas generaciones están redefiniendo los límites de la exploración, utilizando herramientas innovadoras para desentrañar los misterios que aún perduran. Así, los reflejos del pasado nos muestran que la curiosidad y lo desconocido son parte integral de la experiencia humana. La búsqueda de Cleopatra, en este contexto, se convierte en una metáfora de la eterna búsqueda de significado y conexión con aquello que trasciende nuestra comprensión.